Capítulo 18, vamos a estudiar, ¿sí? Y vamos a leer, darle lectura. Acompáñeme, capítulo 18 de Shemot. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Elohim había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, y después que él la envió, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gershón y el otro, porque dijo forastero, he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Elohim de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Elohim. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti, con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Yahweh había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado Yahweh. Y se alegró Jetro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Yahweh que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque en lo que se soberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Elohim, y vino a Aarón y a todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Elohim. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Elohim y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Elohim estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Elohim y somete tú los asuntos a Elohim. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Elohim te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Palabra del Eterno, capítulo 18 de Éxodo. Fíjese que Jetro aquí lleva a Moisés, a su mujer, sus hijos. Moisés los hospeda. Y claro, finalmente vemos que Moisés acepta el consejo de Yitro o Jetro. Vaishma Yitro, dice, Joen Midian, Jotel Moshe et kol asher asa Elohim le Moshe u le Israel amo, ki otzi Yahweh et Israel b'Mitzrayim. Vaikach Yitro Jotel Moshe et Tzipora eshet Moshe achar shiluchecha. Jetro, sacerdote Cohen Madiam, dice, sacerdote de Madiam. Ya explicamos en el capítulo 2, 16 y 18
Y explicamos sobre Tzipora o Séfora, la mujer de Moisés, también en el capítulo 2:21. Pero dice después que la envió. Se ha pensado que Tzipora o Séfora, movida por la ira, dejó a su esposo después de la circuncisión de su hijo en el camino de Mitzrayim, cuando estudiamos el capítulo 4, verso 24 al 26. Claro, esto es insostenible, ¿por qué? Porque el relato no dice que ella volvió a la casa de su padre, sino que Moisés la envió. ¿Sí? Había hecho esto por la seguridad de ella. Entonces, en vista del peligro del cual se habrían expuesto Séfora y sus hijas en Egipto durante la contienda con Faraón, dijo: quédense allí. ¿Sí? Eso es lo más lógico que podemos entender. El verso 3 menciona a Gershom, Kiamar Ger Yaiti, porque he sido extranjero, Eretz Nahiria, y aparece en el verso 4 Eliezer, que sabemos que es el segundo hijo de Moshe, que no ha sido previamente mencionado por nombre, pero quizás fue el circuncidado por Sifora o Tzipora, ¿no?, en el camino a Egipto. Ya dijimos, Eliezer significa mi Elohim, ¿sí?, es ayuda, o mi Elohim es mi ayuda, podría ser. El Eliezer, Eli es de mi Elohim. Entonces, por contraste, el nombre que Moisés le da a su primer hijo, Gershom, que significa destierro, ¿no?, vemos que lo que expresa aquí es un desaliento natural en un exiliado. Y el nombre del segundo revela la gratitud del padre por la protección divina disfrutada, ¿no?, durante la huida de Egipto. Entonces, el hecho de que el nombre Eliezer se mencione y se explique aquí por primera vez no es una razón válida para pensar que el hijo había estado sin nombre, como algunos incluso han llegado a comentar. En Primera de Crónicas 23:17 sabemos que Eliezer no tuvo sino un hijo, Rehabía o Rehabiá, ¿sí?, o Rehabías, como aparece en los textos. Los descendientes habían llegado a ser numerosos en el tiempo de Shlomo Amelech, del rey Salomón. Verso 5. Vayavo Yitron Jotel Moshe, uvanav veishto el Moshe, el amidvar asher ujo nesham ar Elohim. Ar a Elohim. ¿Qué es Ar a Elohim? El monte de Elohim. ¿Sí? El monte del Creador. Donde Jetro halló a Moisés y donde acamparon los israelitas. ¿Cuál era? Horeb. ¿Sí? Éxodo 3:1. Claro, fue en las proximidades donde el Eterno se aparece a Moisés, el relato de la zarza ardiente, y fue también cerca allí donde Moisés hirió la roca para dar agua al pueblo sediento en Éxodo 17:6. Vayomer el Moshe ani jotenja y trova eleja beishteja unshe baneaima. Le dijo, dice el versículo 6 a Moisés: yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. El texto hebreo está interesante porque también se puede traducir y alguien dijo, y fue dicho también. Y esto concuerda mejor en el contexto porque Jetro y Moisés todavía no se habían encontrado, ¿sí?, según el verso 7. Entonces parece que Jetro, al llegar a las proximidades del campamento, envía un mensajero a Moisés y habló en su nombre, es decir, anunció la llegada de Jetro, pero no se habían encontrado todavía. Incluso hay otra versión de la Biblia que dice: y mandó a decir a Moisés. O sea, él no fue, mandó a un representante. Dice el verso 7, Vayitze Moshe likrat Jotno, ¿sí?, y salió Moisés a recibirlo. Sabemos que esto es cultura bíblica, cultura oriental. La cortesía oriental requería ese proceder en el caso de un visitante digno de honra o aún de cualquiera que llegara, ¿no? También, como dice el texto de Abraham, Génesis 18:2, Génesis 19:1. Evidentemente la intención de Moisés fue la de recibir a Jetro con todo el honor y respeto posible. No solo salió a su encuentro, sino que se inclinó ante él como ante un superior. Dice el verso 18:8, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Yahweh había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino
y cómo los había librado Yahweh. ¿Sí? Contó. Moisés, ¿qué hizo? Vaisaper Moshe. Isaper, relató, contó. Tal vez Jetro había oído algo del relato de la liberación de Israel. La noticia de los sucesos, dijimos que precedieron al éxodo, así como la victoria sobre el ejército egipcio a orillas del Yam Suf. Ya lo hemos comentado. Claro, todo eso se habrá divulgado, pero él no tenía muchos detalles. Entonces aquí Moisés se encargó de detallarle cómo sucedió todo. ¿Y cuál es la respuesta de Yitro? ¿Sí? Eso es algo interesante de destacar en la Biblia. Vayomer Yitro, Baruch Yahweh asher hitzil etchem. Bendito el Creador que los sacó. Eso fue lo que les dijo. Y no solamente les dijo eso, sino dice el texto, Meyat Mitzrayim u Meyat Paró. De mano de los egipcios, o del dominio de los egipcios y del dominio de Paró. Asher hitzil et am mitachat yat Mitzrayim. Completó la libertad. Trajo Jerut al pueblo, Baruch Shemo. Y dijo que cada rasgo de la conducta, que lo que vemos acá de Yitro, incluso un tzadik, aquí muestra que era un hombre muy creyente en el verdadero Elohim. Y una prueba notable de esto es su gratitud, el agradecimiento, Elohim Israel. Baruch Yahweh dijo, Asher hitzil et ha'am hazeh. Ahora conozco, ¿sí? Atay dati. O sea, ahora sé, podría ser, ahora conozco, ahora sé. Kikadol Yahweh Mikola Elohim. Qué grande es Yahweh entre todos los dioses. Kibadabar asher zadu alem. ¿Sí? Porque en lo que se ensobrecieron prevaleció contra ellos. ¿Y qué pasó? Tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Elohim, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Elohim. En presencia de Elohim, dice el texto bíblico. Este texto no es fácil de explicar, sí, y ha sido tomado incluso por algunos comentaristas como prueba de que Jetro era politeísta. Sin embargo, Yitro era un hasid, era un piadoso. Con la prueba adicional mencionada, ¿no?, por Moisés, aquí Jetro simplemente reafirma su fe en Elohim. Dice, porque en lo que, así se traduce. Y esta declaración, ¿sí?, aquí vemos claramente, para entender a Jetro, el Eterno había mostrado superioridad ante todo lo que se conocía. Ejemplo, Mikol Elohim, entre todos los dioses. Nos referimos a los dioses de Egipto. Una traducción literal sería, aún en el asunto preciso en que ellos, o sea, los Mitzrim, los egipcios, obraron orgullosamente contra ellos, el Eterno se glorificó. Baruch Hashem. Entonces aquí muestra la superioridad del Creador revelada en la forma de que el orgullo humillado de los egipcios, sí, fue pisoteado por el Creador. Verso 12. Vaikach Yitro hotel Moshe ola uzbahim leloim vayabo Aarón bechol signe Israel lechol lechem imhotem Moshe lifnea Elohim. Sí, llegó su hermano, llegaron los ancianos y comieron todos en presencia de Elohim, dice el texto. Los sacrificios fueron, dijimos, instituidos ¿por quién? Por el Creador, por Él mismo. Tan pronto como el pecado entró en el mundo, sabemos que la práctica de ofrecer sacrificios es muy antigua, ¿sí?, y fue perpetuada por todos los que conocían y honraban al Creador. Desde Génesis capítulo 3, verso 21 en adelante. Anótese Génesis 4:4 también. Melquisedec, ¿se acuerda de Melquisedec? Génesis 14:18. Jetro fue reconocido como sacerdote del verdadero Elohim en Éxodo 2:16. Y por lo mismo tenía el derecho de ofrecer sacrificios. Sin embargo, parece que los madianitas, por regla general, según Números 25 o 17, Números 31 y 16, eran idólatras. Moisés, Aarón y los ancianos de Israel no habrían participado de un alimento ceremonial si hubiera estado contaminado por prácticas paganas, o si el sacrificio hubiera sido realizado por un hombre
que no era un verdadero adorador. Pero lo que vemos aquí en el texto de la Torá es que él no era un pagano. Él era una persona piadosa. Y era una persona que creía en el verdadero Elohim. Verso 13. 18:13. Vayei mimojorata yeshev Moshe lishpot et am, vayamot am al Moshe mina boker ada erev. ¿Sí? Se sentó, dice aquí el texto. ¿Sí? Se sentaron a comer y todo eso, pero dice que se sentó Moisés, ¿a qué? A juzgar. En los tiempos antiguos un gobernante, ya fuera rey, príncipe, etcétera, también ejercía el oficio de shofet. ¿Qué es un shofet? Es un juez. ¿Por qué? Porque alguien que va a estar al frente tiene que conocer los reglamentos. ¿Cómo van a poner a alguien al frente que no sepa nada? ¿Me explico? Un rey tenía que conocer la Torá. Un rey tenía que conocer las leyes. Cualquiera que estuviera con una autoridad tiene que conocer las reglamentaciones. Entonces, durante varios siglos, antes de la monarquía, los gobernantes de Israel fueron llamados shoftim, jueces. De hecho, hay un libro que se llama Shoftim. Y se hacía referencia a su administración como a juicios. Al igual que esos sucesores de Moisés, los principales gobernantes de Cartago, por ejemplo, también llevaron el título de jueces. Desde el tiempo cuando fue aceptado como gobernante por el pueblo, Éxodo 4, 29 al 31, parece que Moisés se consideraba a sí mismo como obligado a oír todas las quejas que se levantaban entre su pueblo y a decidir en cuanto a ellas. Es decir, que él mismo empezó a adquirir esa práctica, ese hábito de atender a la gente. ¿Sí? Pero bueno, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y Baruch Hashem pudo llegar a alguien y decirle, está mal lo que estás haciendo. Parece bien, ¿no? A la vista de la gente, atender a la gente se ve como algo bueno. Qué amor que tiene, qué respeto, qué interés, pero desinteresado a la vez, qué amor que tiene. Eso es lo que la gente ve. Sin embargo, Jetro le dijo, está mal lo que estás haciendo. Porque la gente no está pensando en ti. La gente nomás quiere que los escuches y le des una solución. Pero la gente no está pensando en que Moisés también tiene una vida, que Moisés también tiene que comer, que tiene que dormir, que tiene que hacer su cosa. A la gente no le interesa, la gente es egoísta. La gente no piensa en él. Es más, si se desbarata el líder, busquemos a otro. No está bien lo que estás haciendo, le dijo Yitro. No está bien. Tal vez parecía bien y tal vez tenía buenos resultados. Pero aquí no se trata de que hagas todo tú solo, sino que la gente también aprenda los mandamientos, para que la gente también aprenda cómo comportarse, para que la gente también empiece a usar la cabeza y para que la gente también empiece a obedecer. No que le estén diciendo, ahora te vas a hacer esto, ahora tienes que hacer esto otro, luego harás tres pasitos para adelante, luego 3 pasitos para atrás, y esto y bla, bla, bla. No, le dijo claramente que aprendan la Torá, para que ellos también sepan cómo conducirse. A Torá quedó ya lejol Israel. Esta fue dada para todo el pueblo, le dijo. Y fíjense claramente que dice desde la mañana hasta la tarde. Eso me llamó la atención. El texto, estoy en el verso 13. Vayei mimojorat, vayeshe Moshe lishpot. Sí, se sentó Moisés a juzgar. Etaam, vayamot aam el Moshe. Y el pueblo estaba parado delante de Moisés. Mina boker, desde la mañana hasta Erev, hasta la noche. No sabemos si Moisés estaba siempre tan ocupado como lo estuvo el día después de la llegada de Jetro, pero lo que sí sabemos es que Jetro dijo, y claro, a veces desde enfrente se ve mejor, ¿no? Le dijo, está mal esto. Habían vivido siempre bajo la autoridad de los capataces egipcios sin tener libertad para tomar propias decisiones. Esa es una actitud egipcia. ¿Cómo egipcia? Bueno, de oprimido. Vamos a quitar la palabra egipcia. Es una actitud de oprimido, de esclavo. ¿Cuál? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Y después qué se hace? Pero ya te expliqué lo que hay que hacer. No, pero ¿y ahora cómo se hace? ¿Y luego qué hay que hacer? ¿Me explica? Esa fue la dependencia que se generó en la gente por no buscar
no investigar, no autonutrirse espiritualmente. Y le dice a nuestro verso 14, en el verso 18, Vayajotem Moshe, le dice el suegro de Moisés, Et kol asher u ose la'am, vayomer adabar azeh, asher ata ose la'am, madua ata yoshev levadeja, bejo la'am nitzab aleja minaboker ad ha'erev. ¿Por qué estás ahí sentado? ¿Sí? Literalmente, yoshev levadeja, ¿sí? Solo, levad significa solo, o sea, no había alguien ayudándolo. ¿Por qué estás solo haciendo todo el trabajo? Vayomer Moshe lejot no, le dice a su suegro Moisés, Ki yavo elai ha'am lidrosh Elohim, porque ellos vienen a consultar a Elohim. ¿Y quién les va a dar el consejo? Mejor sería, primero, administrar, que la gente, también haya gente responsable para que también enseñe y que también te ayuden en esta labor. Pero el final de todo, el objetivo, es que la gente también lidrosh Elohim, estudia Elohim, así se puede traducir. ¿Por qué te sientas tú solo? Reproche. Aquí no añadía la técnica de juzgar de Moisés. No está mal lo que estás haciendo, lo que estás diciendo. Estás juzgando mal. No, está bien. Pero ¿tu vida? ¿Sí? Aquí vemos que él presentó esta objeción para que Moisés dividiera la tarea, delegando ciertos deberes de gobierno, podríamos decir, a otros que tenían cualidades para ejercerlo. Y no lo estaban haciendo. Por eso dice nuestro verso 15, Lidrosh Elohim. ¿Para qué vienen? Lidrosh Elohim, para consultar a Elohim. Vayomer Moshe lejot no, Ki yavo elai, porque vienen a mí, Ha'am, el pueblo, Lidrosh Elohim. Indudablemente esto significa que la gente iba a Moisés como uno a quien consideraba calificado para hablar en nombre de Elohim. O sea, no acudían a él como habían acudido a los jueces que conocían en Egipto, sino que lo consideraban como el portavoz del Creador. Y sin duda este también era el parecer de Moisés. ¿Por qué? Porque el Eterno no le había dado otras instrucciones. Entonces creía que era su deber decidir todos los casos que le presentaban a él. Dice el verso 18-16, cuando tienen asuntos vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Elohim y sus leyes. Fíjese, declaro las ordenanzas de Elohim. Aquí habla de ordenanzas que son mishpatim, hukim, leyes, como una prueba de que la visita de Jetro ocurrió después de la promulgación de la Torá, ¿no? ¿Qué cree usted? Incluso otros han señalado que la práctica descrita aquí en este pasuk no habría sido necesaria después de la promulgación de la Torá. ¿Por qué? Porque su existencia en el tiempo de la visita de Jetro la ubica como habiendo ocurrido antes de que la Torá fuera dada oficialmente, podríamos decir, al pueblo de Israel. El Eterno no había dejado a su pueblo por miles de años sin ley moral. Hago la aclaración. Caín sabía que el asesinato era pecado, Génesis 4:8 al 13. Sem y Jafet demostraron estar familiarizados con la ley al rehuir, ¿sí?, la indecencia, Génesis 9:23. Abraham observó los mandamientos de Elohim, dice Génesis 26:5. Aún el rey filisteo Abimelech sabía que el adulterio era un gran pecado, Génesis 20:9. La mención de mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes en Génesis 26:5, ¿cuáles son? Entonces no es un acrónico en el tiempo de los patriarcas, sino que aquí nos muestra claramente que antes del Sinaí el hombre tenía conocimiento de leyes divinas impartidas. Podríamos decir que Matán Torah, Ar Sinai, el monte Sinaí, la entrega de la Torah, fue algo oficial. Pero no fue la primera vez que reciben las instrucciones. El pueblo ya sabía instrucción. Ahora va a ser escrita, ya van a tener el código, van a tener constitución. Todo estaba, sí, de una manera, podríamos decir, oral. Moisés, quien durante sus 40 años, ¿no?, de permanencia en el desierto,
había registrado la historia del trato de Elohim con los patriarcas, también debe haber conocido bien los principios morales presentados en el libro de Bereshit. ¿Qué cree usted? ¿Por qué? Porque lo escribe él. Éxodo 18:18. Nabol tibol gamata gama amaze asher imach ki kabed mimecha adavar lo tujala soule badej. Uno de los puntos que le dijo es: desfallecerás del todo. Pero también le dijo: si tú desfalleces, el pueblo desfallece. El pueblo va a desfallecer contigo. Si tú estás mal, el pueblo va a estar mal. Y eso es lo que el pueblo no está viendo. El pueblo nomás está pensando en él, no está pensando en su líder. Si desbarata al líder, el pueblo se hace mal a sí mismo. Si perjudica al líder, se perjudica a sí mismo. El trabajo es demasiado pesado para ti. Lo tujal, ¿qué es lo tujal? No podrás hacerlo tú solo, le dijo. ¿Sí? Asou levadeja. Otros dijeron: no podrás hacerlo en soledad, refiriéndose al estar solo, porque levadeja es la persona sola. No, estaba rodeado de gente, pero el trabajo lo hacía él solo. Eso es lo que nos dice el texto. ¿Qué muestra Yitro? Jochma, sabiduría. Musar, consejo. Buen consejo. Y es un deber sagrado cuidar nuestra salud, no sobrecargar innecesariamente nuestras fuerzas, etc. Si la gente no entiende eso, I'm sorry, lo siento, pero uno tiene que cuidarse. Si el pueblo no entiende eso, si el pueblo no entiende que Moisés no puede atender a todos a la vez, I'm sorry. Verso 19, dice la escritura: Ata shema bekoli, tienes que escuchar ahora mi voz. Y atzejavi Elohim imach, y el Eterno va a estar contigo, pero si me pones atención va a estar contigo. Yeye atal am mula Elohim, vesbeta atam de barin el Elohim, le dijo. El verso 19, estoy en el 18-19. Está tú, dice, por el pueblo delante de Elohim, y somete tú los asuntos a Elohim. O sea, no dejes de... No te estoy diciendo que te quites del lugar, no. Vas a seguir siendo el representante. Pero no te hagas cargo como que tú eres Elohim. No te pongas en lugar de Elohim, en otras palabras. Porque tú no eres Elohim, eres un mortal. Y dice el verso, lo vimos en el verso 18, desfallecerás del todo, le dijo. ¿Sí? Sé tú el representante, en otras palabras, del pueblo delante de Elohim. O sea, está bien, pero ¿qué pasa? Los diversos casos también tienen que ser administrados. Moisés podría reservar la función legislativa para sí y así transmitir al pueblo los principios del Creador. Pero también tenía que elegir a hombres capaces de aplicar los principios a diversas situaciones que surgían y delegar a esas personas la función judicial de gobierno. Versos 21 y 22. Somete todos los asuntos al Creador. Casos difíciles, Moisés realmente llevaba la causa delante del Creador y recibía de él instrucciones en cuanto a las decisiones y lo que se tenía que tomar. Ejemplo, tenemos varios. Números 15, versos 37 al 36, 32 al 36, Números 27, versos 5 al 11, casos específicos. ¿Qué hago delante del Creador? Y él va a decir qué hacer. Verso 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Esto me impactó. Porque acá le está diciendo, ellos tienen el potencial y no están haciendo nada. En otras palabras, enséñale a la gente a pescar. Deja de estar dándole el pescadito en la boca. Que la gente aprenda a desenvolverse. Que la gente empiece a usar la cabeza. Que deje de estar siendo manipulada. Porque parece que le gusta a la gente depender. Enséñales a pescar.
Ya no les des más el pescado y vas a ver buenos resultados. Ordenanzas, leyes, estatutos, cómo tienen que andar. Dice el texto hebreo, el camino por donde tienen que andar. Dice el verso 21, varones de virtud. O sea, aquí Jetro no solo le aconsejó a Moisés que eligiera varones de virtud, sino que hizo una lista de las cualidades que tenían que tener estos varones. La lista se la paso: piedad, integridad moral y honradez. ¿Cumplen? Sí, aptos. ¿No cumplen? No son aptos. Su consejo del carácter de un verdadero juez es casi completo. Si usted analiza estos tres conceptos, incluso desde el texto hebreo, usted está estudiando hebreo, pero usted si conoce la profundidad de estas palabras, usted va a decir, tiene razón. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando del carácter de un verdadero juez completo. O sea, si hoy en día se requirieran esas cualidades en la elección de hombres para puestos responsables ante el gobierno, aumentaría mucho la fortaleza de una nación, impresionantemente. Y los principios son bíblicos, imagínese usted. Jefes, fíjese el sistema propuesto por Jetro, aquí garantizaba un trato justo para todos. Los asuntos de menor importancia podían ser decididos por quienes encabezaban la familia. Los jefes de 10, los casos más difíciles serían referidos a la autoridad inmediata superior o el tribunal de apelación. Los asuntos de una naturaleza más seria serían llevados a lo que se conoce como los jefes de millares. ¿Sí? Jefes de millares o de miles. Verso 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. ¿Sí? En todo tiempo. Fíjese que dice, juzgarán al pueblo en todo tiempo. O sea, en vez de días ocasionales para juzgar, en los cuales Moisés se sentaba para escuchar los casos y tomar decisión durante todo el día, debían tomarse medidas para una pronta consideración de los problemas cuando surgieran. Si haces esto, Elohim te lo mandaré, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Si la cabeza está bien, el pueblo va a estar bien. ¿Sí? Ese es el resultado. Le dijo, Elohim te lo mandaré. Aunque Jetro estaba, lo que vemos en el verso 23, convencido, ¿no?, de la sabiduría de este consejo, la importancia de que se lo siguiera, no obstante, dejó con Moisés la decisión de aceptarlo. Yo no te estoy obligando. Es una sugerencia, manera de sugerencia. ¿Sí? Y esto es algo muy bueno para tomar de la Biblia. Su yerno actuaba de acuerdo con la dirección divina en todos los asuntos, eso no lo juzgamos. Comprendía que el éxito de los planes iba a quedar asegurado tan solo si el Eterno los aprobaba. El que da la última palabra es del Creador, no es de la gente. Y que solo con esa condición los aceptara, ¿sí?, Moisés. Entonces el hecho de que Moisés actuara de acuerdo con el consejo de Jetro, aquí es una evidencia de que recibió en realidad, ¿sí?, la sanción divina, y que al darlo Jetro debe haber sido inspirado por el Ruach a Elohim. Eso es lo que podemos entender. Entonces dice el verso 25, escogió Moisés varones de virtud. Fíjense cómo está escrito. ¿Sí? Varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. ¿Sí? Vaijbar, y apartó sería. Vaijbar Moshe Anshe Jail. Anshe Jail, mucha gente dice virtud, pero en realidad Jail significa fuerte. Fuerte no de fuerza, fuerte de virtud. ¿Sí? O sea que tiene tantas cualidades. ¿Sí? Eshet Hai, la mujer virtuosa de Proverbios 31:10. ¿Sí? Mi imza, dice el texto. Se refiere a esto. Acá habla de Anshe Hai. Mikol Israel baitenotam rashim alaam sare alafim sare meot sare hamishim besare azarot. Aquí vemos claramente cómo los pone. Los versos 24 al 26 nos dan la impresión de que Moisés puso en práctica inmediatamente el consejo de Jetro. Si miramos el pasuk de Deuteronomio 1, versos 9 al 15,
ahí nos indica que en realidad Moisés no dispuso la elección de esos jueces, sino hasta después que la Torá fuera dada en el Sinaí. Entonces, sin duda, esperó la aprobación divina del plan. La ejecución del plan es relatada aquí de acuerdo con el hábito de Moisés de tratar los asuntos por temas más bien que cronológicamente. Hago la aclaración, porque muchas veces leemos así y decimos, bueno, ¿cuándo sucede cada caso? ¿Está todo cronológicamente? No. Moisés fue contando, pero no quiere decir que fue en el orden correcto. Entonces, si no se tiene en cuenta esta característica literaria de Moisés, se puede llegar a conclusiones erróneas. Parece que Deuteronomio 1:13, en vez de elegir Moisés mismo a los hombres, dirigió su nombramiento por medio del pueblo. O sea, después de lo cual los invistió con la autoridad de su cargo. Y los puso por jefes, dice el texto del verso 25. O sea, después del nombramiento de estos dirigentes, no fueron justamente jueces, sino jefes sobre los grupos, con autoridad sobre ellos cuando estaban en marcha, o sea, en el campamento y en el campo de batalla. Anótese Números 31:14. Entonces parece que tanto la función militar como la civil estaban combinadas según la Biblia. Verso 27, último pasuk, dice: Vaishalach Moshe et Jotno, vayelech lo el arzo. Despidió Moisés a su suegro y éste se fue a Arzo, a su tierra. O sea, Jetro debe haber considerado su visita al campamento de los israelitas como uno de los momentos más destacados de su vida. Allí recibió una información de primera mano de los hechos maravillosos del Creador, sí, del antepasado Abraham me refiero, a quien él también servía, por lo que su propia fe, según lo que podemos entender, fue fortalecida, ¿sí? La fe de Yitro. Hasta aquí llegamos con el estudio. Vamos a darle gracias al Todopoderoso. Les agradezco también por acompañarnos en este caminar, en este recorrer por el libro de Éxodo, y seguimos estudiando, ¿sí? Ya completamos el capítulo 18. Abba Kadosh, te agradecemos por la oportunidad de estudiar y analizar el libro de Éxodo. Te pedimos que sigas dándonos entendimiento, sabiduría, sobre todas las cosas, que podamos poner en práctica cada uno de estos consejos, Padre bendito. Beshen Yeshua, a Mashiach te agradecemos, Boreolam, por toda tu palabra dada. Amén y amén.